Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy vamos a tener una entrevista a larga distancia con la querida asambleísta Gabriela Rivadeneira, a quien tenemos en un alto concepto, ya que trabajamos junto a ella y estuvimos luchando en esta temporada, en este régimen, digamos así, contra la traición y contra muchas cosas que pasaron. Pero esto sí nos ha sorprendido, lo que está pasando últimamente, y más que todo, tener que entrevistarle tan lejos. Sí nos causa un poco de sorpresa y también un poco de desazón. Mi estimada asambleísta, muy buenos días, buenas tardes acá ya. ¿Cómo está usted? Cuéntenos cómo ha sido su llegada hasta allá, hasta tierras mexicanas. Un abrazo, César, a la distancia. Doloroso, sí, porque quisiera estar ahí con ustedes, abrazarles, pero bueno, en este exilio, haber sido despojada de todos mis derechos, haber sido vulnerada de manera integral, mi vida, la de mis hijos, la de mi familia, pues ahora nos obligó a estar acá en tierra mexicana, que nos acogió como asilados políticos, en este caso ya como residentes permanentes del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, también con todos los derechos y obligaciones que eso significa, pero sobre todo la libertad de poder restablecer una vida familiar sin persecución, sin agentes de la DGI, sin vehículos polarizados, sin placas, siguiendo todos nuestros movimientos, sin interceptaciones en nuestros mensajes, y no solo ahora, sino durante el último año y medio al menos que vengo denunciando públicamente estas acciones contra mi persona y mi familia por parte del gobierno del presidente Moreno. Así que bueno, hemos llegado acá. Estamos tratando ya de establecernos, hemos pasado en ciertos papeleos y contenta de poder tener voz, de poder expresar, de poder contar con ustedes también y de poder seguir trabajando en la organización política. Así es, estimada asambleísta, pero acá se han dado algunos casos ante su salida. Esperaron que usted se embarque en el avión para arremeter contra su familia directa, en este caso contra su padre. No se le respetó el debido derecho, el debido proceso, no se respetaron sus derechos, y hay que aclarar algunas cosas que la ciudadanía todavía tiene en la retina de lo que ha visto en los medios de comunicación, en las redes sociales. Cuéntenos un poquito cómo está el caso de su papá, qué mismo es lo que le encontraron, de qué mismo es lo que le acusan, porque acá se dicen muchas cosas. El señor presidente, inclusive, él hace una declaración donde dice que en manos de su señor padre se le encontraron millones de dólares, lo cual al parecer ni la fiscalía puede probar. Y en efecto, el manejo comunicacional irresponsable e indigno que tiene el presidente Moreno ha hecho que muchas veces caiga en errores que dañan y afectan la honra de las personas, y en este caso lo hizo él anclado de todas las corporaciones mediáticas enseguida, diarios que dedicaron portadas a supuestamente haber encontrado millones de dólares en manos del padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, en un acto burdo, bajo, cobarde. No esperaron ni siquiera 24 horas de mi salida del país para arremeter contra mi padre, una persona de 62 años que vive de su jubilación, con serios problemas de salud. Hace un par de años atrás él tuvo un infarto, un paro cardíaco que le quitó prácticamente 40% de estabilidad en el corazón, de tal manera que él ha tenido que batirse entre tratamientos, y esto sin duda alguna le ha afectado altamente su condición de salud. Y las irregularidades yo quiero comentarlas aquí para que la ciudadanía pueda conocer, especialmente la ciudadanía que está pendiente de este caso y sobre todo de la farándula que ha querido hacerse alrededor de esto en los medios de comunicación corporativistas. Supuestamente esta es una investigación que inicia hace 10 meses por una denuncia presentada nada más y nada menos por un ministro de gobierno del presidente Moreno, el ministro Iván Granda, pareja de la ministra María Paula Romo, una de las principales responsables de la brutal represión de octubre pasado en nuestro país.
Y esta investigación supuestamente es por temas de defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Una de las cosas que además el día jueves en la audiencia respectiva no pudo sostenerse por parte de la fiscal y por eso el juez dictó medidas sustitutivas a mi padre. Pero antes de eso, ¿qué fue lo que ocurrió? Primero se violentó el Código Judicial en el que establece claramente que cuando aceptan empezar una investigación en el área judicial del país, tiene que notificar a los involucrados. Y esa es la primera vulneración y ruptura del debido proceso. Mi padre jamás fue notificado de esta investigación, sin embargo se encontró a las 11 de la noche con la sorpresa de un allanamiento en el cuarto donde él vive, en un domicilio que no es de él, en un cuarto que prácticamente fue publicado en diferentes fotografías en redes sociales. En ese dormitorio donde él vivía fue allanado y fue apresado. Fue apresado y luego, eso se dio como a las 11 de la noche, y recién a las 3 de la mañana del día viernes pudimos saber dónde se encontraba mi padre. Es decir, no, por 4 horas no tuvimos conocimiento de dónde se lo habían llevado ni en qué condiciones lo tenían. Esa fue una primera vulneración de derechos. Segundo, frente a la audiencia, bajo orden del propio parte de defensa técnica, se pidió al Instituto de Seguridad Social se otorgue el historial médico de mi padre, el cual fue negado rotundamente, el cual también ocasionó otra vulneración de derechos. Después, mi padre no pudo tener audiencia privada con su defensa, siempre estuvo acompañado de agentes de la DGI, de la Policía Nacional, en todo su tránsito antes de la audiencia, por lo tanto, ahí también se incurrió en una violación del debido proceso. Y lo sorprendente es que la audiencia dura 8 horas, 8 horas de contradicciones de la fiscal que estaba al frente. La audiencia termina a la 1 de la mañana, y en un trámite que podía demorar media hora, 40 minutos, que era el trámite de salida ya con las medidas sustitutivas, que en las que, perdón, prácticamente tiene una prohibición de salida del país y presentación periódica en la fiscalía, esta parte que tenía que llegar para que en media hora mi padre salga en libertad, llegó a las 4 de la mañana porque el policía que tenía el parte se lo había llevado a su casa y mi padre salió 4:30 de la celda para ser llevado a su domicilio. Todo esto consta dentro del expediente que la defensa técnica está utilizando dentro del propio proceso. Pero dentro de esto hay una serie de marañas y de información. Por un lado, el presidente Moreno dice que se ha encontrado una organización delictiva, por poco en la que se ha encontrado millones de dólares en los movimientos del padre de una asambleísta refugiada en México, pero además de un familiar. Cuando el señor Flores, que fue detenido con mi padre, aún así coincide en el apellido de mi familia política, no tiene absolutamente nada no que es ver. nada para su esposo, el señor No tiene Mauro ningún Flores. tipo de relación sanguínea ni cercana, nada, es decir, estamos hablando de dos familias totalmente diferentes. Yo conozco a esta persona muchísimos años y son las personas cuyo pecado fue haber acogido a mi padre y darle un apoyo, ya que su padre es muy amigo de él, de tal manera que esa es la única relación que existe. Segundo, se dice que ha habido millonarios movimientos bancarios y transferencias. Pues la fiscal no pudo demostrar uno solo. Es más, fue vergonzoso cuando la parte de defensa presentó una única y extraordinaria cuenta de ahorros que tiene mi padre, que no alcanza ni a $20 de lo que tiene él en la cuenta. Insisto, él vive de su jubilación. Sin embargo, como no pueden sostener esto, ahora dicen que es por la compra y venta de un terreno cuyo avalúo era superior al momento de la venta, etcétera. Bueno, eso es un tema. ¿Quién define los avalúos? Los municipios. No es un tema que ni César, ni Gabriela, ni Pedro, ni Juan lo determinen. Son los avalúos municipales y catastrales lo que te determinan eso. Pero además es una transacción comercial. César, si yo le digo, César, voy a vender mi teléfono, lo quiero y me vas a decir cuánto. ¿Sabes qué? Cuesta 200, pero dame 50. Es una transacción comercial. ¿Qué tiene de delito eso? Bueno, esa es una de las partes que tampoco pudo sostener la fiscal, pero además aparece ahora en varios medios de comunicación, en la propia ministra María Paula Romo, en sus declaraciones, que dicen que todo esto tiene que ver con un edificio de departamentos en la playa, en Atacames. Un hotel es lo que dicen, ¿no?
a un contrato con Petroecuador. El edificio se llama Flamingo, por lo cual el caso supuestamente adquiere el nombre de Flamingo. Y esto es algo que yo sí quiero aclarar, porque se remontan a fechas anteriores a que mi padre empezara a administrar ese edificio. Cuando mi padre tuvo el paro cardíaco, le recomendaron, y por recomendación médica le pidieron que vaya a vivir a nivel del mar hasta que pueda estabilizarse. En efecto, a través de un amigo común conoce al dueño de este edificio, que es un migrante ecuatoriano que radica en Nueva York, el cual le dio el espacio laboral de administrador de ese edificio a mi padre, y el cual promovía arriendo de los departamentos fines de semana o en épocas vacacionales. Esto yo ya lo tuve que aclarar hace un poco más de año y medio, cerca de 2 años, porque en una visita que yo le realicé a mi padre salió malintencionadamente una fotografía que afirmaba que ese edificio era de mi propiedad y que yo era propietaria de ese hotel en Atacames, lo cual tuve que aclarar de manera tajante, y el propio dueño del edificio lo hizo en su momento también, aclarando que mi padre trabajaba para él de administrador. Sin embargo, mi padre salió de ese trabajo hace más de 1 año, producto de una presión absurda que empezó a recibir por el servicio de rentas internas. Desde esa fecha acá, mi padre radicaba en Cotacachi, por lo tanto ya no tiene nada que ver con el manejo ni el Hotel Flamingo, al cual ahora quieren incorporarlo nuevamente y haciendo conexiones extraordinarias sobre casos de Petroecuador y otros. Eso es lo absurdo del proceso. Entonces, hay tantas contradicciones, hay tantas versiones. La fiscal no pudo sostener, el día de ayer fue cambiada la fiscal y las autoridades que realizaron el procedimiento. Es decir, eso es el síntoma de haber incurrido en una serie de arbitrariedades y de irrupciones y vulneraciones de derechos que se cometieron en contra de mi padre durante el proceso. Hoy están designando a un nuevo equipo de la Fiscalía que continúe estos 90 días de instrucción fiscal dentro del caso, pero es absolutamente absurdo, pero denota el grado de persecución y de represalia. Ni a 24 horas, no habíamos cumplido ni 24 horas de mi salida del país, y mi padre fue apresado, en el cual hasta este momento no ha podido mostrarse nada, pero toda la maquinaria mediática prácticamente acabó en un día con la honra de toda una vida de una persona que no se ha dedicado a la política y que lo que hacía con absoluta claridad era manejar una vida absolutamente honesta. Estimada Gaby, a usted le atribuyen algunos bienes. Siempre, por lo general, la prensa, y especialmente en estos días, se han dado el trabajo de lanzar acusaciones de que usted es dueña de una hacienda, de que usted tiene una casa, no casa, mansión, según lo que acá aclaran. Entonces quisiéramos que usted nos aclare, ¿es cierto que usted tiene una hacienda? ¿Es cierto que usted tiene una casa tipo mansión, como para que tengan algo de razón supuestamente estos periodistas que inclusive ya le juzgaron antes a su papá porque ya le declararon culpable en los medios? Así es, y eso fue lo que ocurrió prácticamente en los medios, y bueno, que no es una práctica nueva, la hemos venido denunciando durante estos últimos años. Eso es lo conocido como lawfare o persecución de la política a través de la vía judicial. Los medios de comunicación se encargan de todo el montaje para generar los imaginarios, cosa que luego el sistema de justicia no tenga ningún empacho en poder actuar de manera irresponsable, como hemos visto en varios casos que se han dado en el país. La propia prisión preventiva como primera herramienta de detención y de acallamiento de voces de disidentes de oposición es lo que hemos visto durante estos últimos años. Pero sí, en efecto, yo he tenido que desmentir varias veces durante los últimos años. Bueno, creo yo que desde que estaba en funciones de la presidencia de la Asamblea, se me empezaron a endosar una serie de propiedades que en su momento fui aclarando de manera permanente en medios de comunicación, pero a través también de videos que circulan en redes sociales con versiones de los dueños de esas propiedades que supuestamente eran mías, aclarando que no tenía nada que ver. Y aquí que está este mismo hotel en la playa que estábamos mencionando hace un momento, la hacienda del difunto Caranqui, que dicen que yo la compré, que no sé qué, en un tema enrollado. Bueno, decirles a todos ustedes que en esa hacienda, que fue incautada por el Estado ecuatoriano, funciona la zonal norte de las Fuerzas Armadas,
es una hacienda que está justamente en mi provincia Imbabura y de la que yo no tengo absolutamente nada que ver. Sin embargo, a quienes comen cuento de que yo soy propietaria de la hacienda del difunto Caranqui, que tengo terrenos y propiedades alrededor de Yacha y Ciudad del Conocimiento, que tenía un asadero de Cuyes, que tenía propiedades en otros lugares y que tengo una mansión con piscina de más de $500,000. ¿Y cómo va a ser posible eso? Pues todo eso ha sido absolutamente desestimado. Yo tenía mi vivienda en Otavalo, la cual la tenemos familiarmente durante algunos años, la cual la vendí además del año anterior. Esa propiedad ya no la tengo y la vendí para dar un abono al capital de la deuda que tengo con el Banco del Instituto de Seguridad Social, el cual es una deuda por $230,000 de una vivienda que adquirí hace 4 años aproximadamente en la capital, y en ese sentido es la única propiedad que yo mantengo. Hasta el carro ya lo vendimos, es decir, no tenemos nada que ocultar, todo es transparente. Han esgrimido mi vida por todas partes que han podido. La unidad de análisis financiero, estuve investigando mis movimientos más de año y medio, es decir, no han encontrado ni podrán encontrar nada, porque lo que ellos no saben es que sí habemos políticos de la nueva generación que actuamos a favor de nuestro pueblo, que la política para nosotros no significa un escalón para el enriquecimiento, como sí lo hicieron muchos políticos en nuestro país y lo siguen haciendo muchos políticos en nuestro país, o si no hablemos de INA Investment, que tiene que ser todavía aclarado. Más no habemos ciudadanos y ciudadanas honestos, responsables, transparentes. Yo voy 15 años de funcionaria pública, César, en cargos de elección popular. Fui concejala, vicealcaldesa, viceprefecta, gobernadora, asambleísta, presidenta de la asamblea. En ninguna de esas etapas de mi vida podrán tacharme de absolutamente nada. Y eso es lo que les hiere, eso es lo que les duele, porque no tienen por dónde judicializar que no sea el daño moral. Y lo que hacen con la familia es absolutamente absurdo. Asambleísta, hay en su caso que ya se dilucidó por la salida con el salvoconducto que se dio acá para que ustedes puedan viajar a México. Sin embargo, acá todavía siguen hablando de que su decisión fue apresurada al ingresar a la Embajada de México, porque supuestamente ustedes no tenían ninguna acusación en la justicia ecuatoriana. ¿Qué opina usted sobre estos comentarios que se están dando ahora acá en el Ecuador? Mire, esto es algo, como yo digo, que también es necesario que todos lo conozcan, porque lo mío no es nuevo, ni es de los últimos meses, ni fue del 12 de octubre donde yo acudí a la embajada, ni siquiera fue en el mes de octubre de las movilizaciones y paralizaciones. El seguimiento que yo he tenido ha sido de más de año y medio, que incluso lo he hecho público. Envié 2 cartas en su momento respectivo a la ministra María Paula Romo pidiéndole me explique por qué tenía seguimiento extrajudicial, por qué tenía agentes de la DGI, por qué tenía todo el tiempo en mi domicilio vehículos con vidrios polarizados sin placas siguiendo cada uno de mis movimientos, por qué además la ministra María Paula Romo hace meses atrás en un medio de comunicación frente a mi llegada justamente a México, yo estaba en México, y se había corrido la voz por parte de un politiquero que supuestamente yo me había fugado a México. Estamos hablando del mes de julio o agosto posiblemente. Así fue, y claro. Claro, entonces se corrió tanto ese rumor y yo regresé al país normalmente en el vuelo. Llegué a las 6 de la mañana al Ecuador, después de ser parte de la observación internacional de las elecciones de Puebla, aquí en México. Llegué a las 6 de la mañana, sin embargo, la ministra María Paula Romo, a las 7 de la mañana, en un medio de comunicación de Quito, en una radio, decía frente a mi postura que ella no tiene que preocuparse porque habemos ciudadanos y ciudadanas que tenemos un monitoreo permanente y que ella ya había sido informada de mi llegada al país, así como de mis actividades permanentes. Es decir, que una ministra de gobierno que maneja todo el aparataje de inteligencia públicamente, de manera tan burda en un medio de comunicación, admita que tengo seguimiento extrajudicial y que soy monitoreada de manera permanente. Y era una alerta suficiente tanto para el sistema de justicia, pero además para la asamblea. Yo soy asambleísta nacional, tengo inmunidad, fuero de corte. Si eso hacen con mi persona, pueden hacer con cualquiera de los 137 asambleístas. Sin embargo, aquí mi inmunidad y fuero de corte quedó a un lado, porque como ustedes saben, después de que yo ingresé el 12 de octubre a la Embajada de México por una alerta que me pusiera un ex colaborador de la presidencia de la Asamblea, que me dijo que en pleno toque de queda va a salir
boletas de detención a las principales figuras de la Revolución Ciudadana, entre esas a mi persona. Yo de misas muy dolorosas y muy fuertes frente a todo lo que ha ocurrido en el país y en relación a mi participación política. Y el día domingo 13 de octubre sale la boleta de detención en contra de Virgilio Hernández, Paola Pavón, Cristian González, y para sorpresa no estaba mi nombre, pero estaba el de mi esposo, Luis Flores Ruales, una persona que no había ejercido dirigencia y que además es la acusada de una selfie que se tomó en uno de los acompañamientos que tuvo en los primeros días de la movilización conmigo. Esa burralidad le mantuvo durante mes y medio con orden de prisión a mi esposo. Pero además esa misma orden sirvió para que el lunes 14 de octubre realizaran un allanamiento irracional en mi domicilio. Por 8 horas la destrozaron delante de mis hijos, policía además saltándose cualquier tipo de protocolo en caso de tratamiento de menores de edad, de tal manera que fue un absurdo. Si es que vamos a la inmunidad y fuero de corte, pues se violentó todo. Pero además se remata cuando la Asamblea Nacional me pone aviso de salida del Instituto de Seguridad Social con fecha 11 de octubre, es decir, la Asamblea Nacional nos despidió. Tanto a Soledad Buendía, Los Viteri y a mi persona recibimos aviso de salida del IES, lo cual quiere decir que ya no tenemos dependencia en nuestros derechos con la Asamblea Nacional. Y esto vale aclararlo también porque sé que ahí hay una asambleísta de oposición a la Revolución Ciudadana que anda pidiendo nuestros curules, basados en que nosotros incluso seguimos manteniendo parte de nuestra remuneración. Asambleísta, pero ahí, ¿con qué autoridad les desvinculan a ustedes de la Asamblea? O sea, ¿se trató ese tema en el Pleno? ¿Cómo se hizo? ¿El CAL calificó la salida de ustedes? Eso no se ha hecho. O sea, ¿cómo es posible que la Asamblea les desvincule sin haber hecho un proceso? Exactamente, y eso es lo que quisiéramos comprender nosotros también. Cuando nos llegó el aviso de salida y después hicimos la consulta al área administrativa de la Asamblea Nacional pidiendo explicaciones del por qué se había realizado, jamás nos contestaron. Hasta ahora yo también quisiera saber cómo es que sin seguir un proceso para la destitución de un parlamentario, la Asamblea desvincula y prácticamente quita todos los derechos materiales de la condición de asambleísta. Desde el mes de octubre, tanto Soledad Buendía, Carlos Viteri y mi persona no percibimos un solo centavo de arcas del Estado, lo cual también quiero dejar claro, porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo es que estuvieron en la embajada 3 meses ahora en México y siguen cobrando por ser asambleístas? Pues no, desde el mes de octubre no hemos tenido acceso a un solo dólar. Es más, nosotros de manera voluntaria principalizamos de manera permanente a nuestros alternos para que no haya el espacio del curul vacío y para que se pueda seguir aportando en la asamblea. Una asamblea que además ha dejado mucho que desear y mucho que decir. 14% de credibilidad tiene la asamblea, es el indicador más bajo de por lo menos los últimos 15 o 20 años de la Asamblea Nacional. Es una vergüenza y en ese sentido la bancada de la Revolución Ciudadana ha sido la única que con coherencia ha mantenido su postura política desde el principio. Así que eso es lo que nos han hecho a 3 asambleístas que no por nada somos parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, pero que hemos sido absolutamente violentados también al interno de la institución a la que pertenecemos por votación popular, que es la Asamblea Nacional. Ahora, ¿no será que este asambleísta de oposición a ustedes está tratando de legalizar de alguna manera esta desvinculación? Porque él habla de un abandono del cargo, pero el abandono del cargo tampoco consta en ningún cuerpo legal. ¿Cómo podría demostrar abandono del cargo? Y en efecto, entiendo que hay varias versiones al interno de la Asamblea. La propia coordinadora de la bancada gobiernista de Alianza País ha dicho que no hay causales de destitución por un supuesto abandono de cargo, porque además, recalcar aquí que nosotros no hemos abandonado nuestro cargo. A nosotros se nos expulsó de nuestro país por parte del gobierno del presidente Moreno y su persecución política, la cual fue reconocida por organismos internacionales de derechos humanos y por el propio gobierno mexicano que nos dio asilo político. Y esto también, para hacer un paréntesis, es interesante, porque el gobierno mexicano, con su larga historia de protección a asilados políticos, no había dado asilo político desde hace 37 años. Los últimos asilados políticos en México fueron las víctimas de la dictadura chilena y desde ahí
37 años después, abren el asilo político con el caso ecuatoriano, de tal manera que eso no es coincidencia y evidencia a todas luces lo que nosotros hemos denunciado durante este tiempo. Así que no sé cómo van a justificar cualquier maniobra en la Asamblea. Yo llamaría a los colegas asambleístas todos a tener mucha precaución y mucho cuidado. Recordemos que recientemente el precedente que deja el caso de nuestra colega parlamentaria Sofía Espín tiene que ser analizado también dentro de la vulneración de derechos. A ella se la destituyó de manera inconstitucional e ilegal, ahora es sobreseída de cualquier tema de responsabilidad judicial, con todo el derecho, debería retornar a reclamar sus derechos vulnerados, y eso tiene que ser ya una alerta para aquellos asambleístas que andan agenciosos queriendo despojarnos de nuestras curules. Y insisto, no es que crean que nosotros nos aferramos a la curul, no, es más, no percibimos un solo centavo de la Asamblea Nacional desde el mes de octubre, por lo tanto, aquí no hay una condición económica sobre esto, es una condición ética y del debido proceso. Por lo tanto, ese sí es un llamado a los colegas asambleístas en las decisiones que puedan tomar en la Asamblea. Regresando nuevamente al caso de su familia, estimada asambleísta, ¿ustedes tomarán acciones sobre aquellos comunicadores que han emitido ciertos comentarios en contra de su padre y de usted mismo? En efecto, el equipo de defensa técnica va a mantener una reunión para analizar todos estos temas. Yo les he planteado analizar dos temas en particular, uno relacionado sobre una persona que se dice periodista, la cual ha actuado de manera sistemática, en este caso denigrando, vulnerando con un daño moral que no se puede recompensar, y también frente a una actuación de un diario de cobertura nacional, el cual dedicó el mismo día en los lugares y en las provincias donde circula 7 portadas absolutamente denigrantes a la vida y a la honra de mi padre y a la mía misma. Así que bueno, eso está en análisis del equipo técnico. No quisiera adelantarme en eso porque obviamente estos son temas que hay que llevarlos de manera muy adecuada, sobre todo cuando esto evidentemente no es un tema judicial, sino un tema político. Por lo tanto, bueno, estamos analizando y en los próximos días tendremos también novedades sobre el particular que me comenta César. Asambleísta, y sobre la actuación de la ministra Romo, ¿usted sí le hizo llegar las respectivas denuncias y las respectivas pruebas de que a usted le estaban siguiendo en estos días anteriores a los eventos de octubre? Sí, por supuesto. Tengo 2 cartas enviadas. La primera, a las 2 semanas de que se posesionara la ministra Romo, el día en el que encontré agentes de la DGI siguiéndome en un acto realmente bochornoso, pero además intimidatorio. Ahí fue que le consulté por qué tenía seguimiento extrajudicial. Fue una carta que nunca me la contestó. Y la segunda carta fue hace pocos meses, frente a estas personas encapuchadas con equipos tecnológicos que querían entrar a mi domicilio, estando mis 2 hijos menores de edad solos en su casa. Esto quedó registrado en el ECU 911, puesto que yo estaba retornando de Riobamba, y se me da la alerta por parte de los vecinos del conjunto donde está mi domicilio. Los vecinos alertan de estas personas encapuchadas que estaban forzando ingreso a mi domicilio. De manera inmediata yo llamo al ECU 911 a pedir que manden policía para ver qué es lo que estaba pasando, puesto que mis hijos estaban al interior del domicilio. Y oh sorpresa, cuando llegó el patrullero, estas 2 personas encapuchadas se treparon en el balde del patrullero y desaparecieron sin tener ninguna razón. Eso fue notificado por escrito, incluso con las fotografías del caso, que las publiqué además en mis redes sociales, sobre las personas identificadas. Drones de manera permanente en mi domicilio y también silencio absoluto por parte de la ministra María Paula Romo. Pero además de las cartas, además del silencio, frente a esas cartas se suman toda esta serie de vocería y de declaraciones que ha dado de manera permanente, inculpándome o denigrándome o simplemente aceptando públicamente que sobre mi persona mantenía un seguimiento extrajudicial. Así que esto no es nuevo e insisto, no viene a través de octubre, sino justamente viene ya tiempo atrás, donde todo esto ha sido público en su debido momento. Algunas personas preguntan y dicen, ¿dónde estaba usted antes del 12 de octubre? Porque la única aparición suya es las declaraciones que usted hace solicitando en este caso que salga el señor presidente Moreno, si no
o sea, las declaraciones que usted da en una rueda de prensa. Pero de ahí la gente dice, si no estaba ahí ni siquiera en las movilizaciones, ¿cómo es posible que le estén siguiendo o le culpen de que todo esto fue armado por el correísmo? En efecto, y además qué bueno topar este tema, dicen que somos parte de la desestabilización, del intento de golpe de Estado, etcétera, algunas de las acusaciones que lo ha dicho el propio presidente Moreno y sus ministros. El día jueves 3 de octubre, después de la última sesión que tuvo la Asamblea Nacional, porque recordemos que la Asamblea se cerró y sus asambleístas se fueron de vacaciones mientras el país convulsionaba, la bancada de la Revolución Ciudadana en esa tarde, en el hall de la Asamblea Nacional, en el hall para ingresar al pleno de la Asamblea, con medios de comunicación nacionales, locales, a la luz del día, en conjunto, lo que hicimos fue invocar el cumplimiento de la Constitución de la República, donde tiene la figura de muerte cruzada para el restablecimiento de la democracia en un momento de convulsión social. En efecto, eso fue lo que hicimos. Nada por fuera, nada en un lugar secreto, ni misterioso, ni nada. No, invocando la Constitución en la Asamblea Nacional, cuál rol nos corresponde como legisladores. Sin embargo, esa fue una de las causales para profundizar en esos días el seguimiento que yo mantenía. Desde ese día hasta la fecha en la que ingresé a la embajada, no dejé de tener policías y militares alrededor de mi vivienda 24/7, drones por encima de mi domicilio, pero además algo muy importante, después de que el movimiento indígena tomara el protagonismo de la movilización y de la paralización, pues nosotros creímos además que lo pertinente era que el movimiento indígena, el movimiento de los estudiantes, movimientos alternativos, feministas, ecologistas, trabajadores, entre otros, que fueron los verdaderos protagonistas del paro de octubre pasado, tomen esa ventaja. Nosotros no creíamos que esa lucha tenía que tener una bandera partidaria, sí una bandera política de la coherencia, de la patria, de la preocupación de que se está cayendo a pedazos un país que no tiene rumbo producto del desgobierno, pero no una bandera partidaria. Por lo tanto, cuando ellos asumieron ese liderazgo, después de 2 años de los que la única fuerza política de oposición al gobierno de Moreno fuera la de la Revolución Ciudadana, nosotros decidimos pues que ese era ese espacio de lucha de las organizaciones. Y no estábamos muy alejados. Tuvimos varias alertas de que en esos días quería realizarse el apresamiento de los dirigentes y de los líderes de la Revolución Ciudadana, justamente como una cortina de humo que le sirva al gobierno para justificar la represión por la que hubo muertos, heridos y torturados y aprehensiones irregulares en octubre pasado. De tal manera que esto que ya no es solamente parte de un discurso político, sino que ya está instaurado en informes de organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, como ayer mismo la CIDH lo publicara, pues ahora es evidente lo que quiso hacerse en octubre, pero que no para. Y ante las represalias, este sí es un llamado al propio presidente Lenín Moreno, o sea, un llamado de dignidad, de valentía, que la disputa política se hace con los actores políticos, y es una lid con argumentos y una lid en democracia. Ese supuesto país de democracia y de aires de libertad se ha convertido en una dictadura sin nombre, sin precedente en el Ecuador y en América Latina. Y ante eso, valentía para que los actores políticos podamos enfrentar esto de manera directa, democrática, pero además que no se escude y que no ataque ni a los hijos de nadie, ni a los míos, ni a la familia, peor aún, a personas inocentes y honestas que están en la defensa de sus familiares perseguidos políticamente. Eso es lo absurdo que está pasando en el país en estos precisos momentos. Y con eso me quedo, mi estimada asambleísta. Le quiero agradecer a usted por habernos atendido a Hoja de Ruta Radio, un medio alternativo que nació en septiembre, que tuvo que soportar también los embates de octubre y que hemos seguido en la lucha porque al parecer somos es la única forma de dar un contrapeso hacia los medios hegemónicos y medios comerciales. Muchísimas gracias, estimada Gabriela, saludos a su esposo, a sus hijos, un abrazo de solidaridad y cualquier momentito le estamos nuevamente molestando para que es importante tener también su criterio a pesar de que usted esté tan lejos. No, nunca será molestia. Para mí un placer enorme, querido César, a los seguidores
de este medio de comunicación alternativo, apoyarnos, apoyar mucho el ataque que han sufrido medios alternativos, como el ataque de Telesur en este mismo momento a nivel internacional, es vergonzoso y pone en serias telas de duda el derecho de la población a estar bien informada. Un abrazo y a las órdenes siempre, y bueno, mucha esperanza para el pueblo ecuatoriano, a nuestra militancia, a nuestros compañeros, el más profundo de los agradecimientos por toda la solidaridad y un abrazo fuerte, gigante, de valentía, de fortaleza, porque este año es de un reto fundamental. Vamos a recuperar la patria. Abrazo fuerte, César. Muchísimas gracias, Gabriela, y gracias a todos ustedes que se han conectado, al montón de gente que se ha conectado. Muchísimas gracias y estaremos más tarde ya con más entrevistas aquí en otras voces de Hoja de Ruta Radio. Hasta pronto.